y adolescentes. Muy buenas noches, amigas y amigos de toda Venezuela, bienvenidos sean todos a su programa Contragolpe por su canal preferido, Venezolana de Televisión. Hoy es martes 20 de noviembre del año 2012 y la información económica ha sido sin duda la más importante del día de hoy, sin dejar de lado los distintos pronunciamientos en contra de los ataques del Estado de Israel contra la Franja de Gaza, contra el pueblo de Palestina. Sobre este último punto queremos destacar, y antes de entrar al tema de esta noche, que como lo anunciamos es el tema económico, el pronunciamiento que hizo el ministro del Poder Popular para la Comunicación y la Información, Ernesto Villegas, dijo que había que condenar la masacre del pueblo palestino. También el Parlatino se pronunció, el Parlamento Latinoamericano capítulo Venezuela se pronunció en contra de las hostilidades del Estado de Israel contra la Franja de Gaza y pidió el cese de estas operaciones militares, de los bombardeos. La Asamblea Nacional también, con los votos de la bancada bolivariana y algunos votos de la bancada opositora, que había planteado algunas objeciones a la propuesta original del diputado, el parlamentario socialista Fernando Soto Rojas, también votó a favor de un acuerdo, una resolución que condena los ataques de Israel contra Gaza y también se solidariza con el pueblo de Palestina. Queremos también sumarnos a la convocatoria de nuestra compañera, amiga Indu Anderi, mañana a partir de las 3 de la tarde, a poquito espacio, poca distancia del lugar donde nos encontramos, en la Plaza Bolívar de Caracas. Se va a realizar un acto en solidaridad con Palestina en contra de los ataques del ejército de Israel en la Franja de Gaza. En particular, comentaba la comunicadora y activista Indu Anderi que querían solicitarle, hacer una exhortación al cuerpo diplomático acreditado de nuestro país para que se pronunciara contra la masacre que se está perpetrando. Mañana se cumple la primera semana de estos hechos. La tregua al parecer no se cumplió, según reportes de agencias de noticias, pero decía Indu Anderi que ella esperaba que el cuerpo diplomático de nuestro país aceptara esta exhortación de ejercer medidas de presión, de hacer condenas, declaraciones de condena pública por estos hechos que están ocurriendo en la Franja de Gaza. Hecho este comentario, entramos al tema de esta noche. Como lo decíamos, sin duda la noticia más importante desde el punto de vista económico, político y social para nuestro país son los datos en materia económica. Crecimiento de nuestra economía en más de 5.2% creció el Producto Interno Bruto en el tercer trimestre de este año. Y para hablar sobre este tema y otros vinculados con el quehacer económico, nos acompaña el profesor Jorge Giordani, ministro del Poder Popular para Planificación y Finanzas. Bienvenido, profesor. Buenas noches, Vanessa, ¿cómo estás? Bien, gracias por estar aquí, profesor. Buenas noticias desde el punto de vista económico, aunque en el ámbito internacional, pues lamentablemente sí, no son las triste y mejores. lamentable lo que está ocurriendo con el pueblo palestino, ¿no? Fíjate, en el caso venezolano, el comportamiento de la economía ya tiene 8 trimestres sucesivos de un crecimiento. Aquí en este gráfico podemos observar un poco desde el inicio del gobierno del comandante Chávez, el 2 de febrero del 99, cómo hubo un cierto crecimiento, aproximadamente un 3.5, 3.6% en estos 2 primeros años, antes de que hubiese este impacto tan profundo del golpe de Estado y del sabotaje petrolero. Luego la economía venezolana durante 22 trimestres sucesivos tuvo un crecimiento bastante alto, casi cercano al 10% en promedio durante estos 22 trimestres. Posteriormente tuvimos el impacto de la crisis que comenzó en los Estados Unidos a mediados del año 2007, se llamó una crisis de financiarización, es un término que en castellano poco lo usamos y impactó a Venezuela en varios trimestres, pero ya veíamos aquí un cambio de tendencia y ya tenemos 8 trimestres sucesivos, en 2 años prácticamente, donde podemos tener un crecimiento del 4.7%. Este crecimiento es superior al que vimos en este año, en estos 2 primeros años, y la última cifra, la que acaba de dar el Banco Central del tercer trimestre del año 2012, es una tasa de crecimiento del 5.2%.
en los dos trimestres. Está por encima de lo previsto, profesor. Sí, nosotros en el presupuesto habíamos estimado un crecimiento del 5%. El Banco Central generalmente revisa sus cifras y en el primer trimestre de este año fue un crecimiento del 6%. En el segundo trimestre fue de 5.8 y este de 5.2. Se mide trimestre de un año 2012 al mismo trimestre del año 2011. Y en este caso, si vemos el comportamiento de la economía venezolana durante 9 meses, o sea, si comparamos estos 9 meses del año 2012 con los 9 meses correspondientes del año 2011, el crecimiento es de 5.6. Ese es un crecimiento que supera lo que habíamos estimado en el presupuesto y que es un crecimiento consistente con lo que ha sido la economía venezolana. ¿Es sostenible el crecimiento, profesor? No hay duda que es sostenible y para mí tiene no solamente fundamentos en los coeficientes técnicos que pueden medir el nivel de inversión en relación al producto, que en estos últimos 5 años está rondando el 25 y el 30%, sino lo que se ha logrado en el caso venezolano, superado el golpe de Estado y el sabotaje petrolero, por la gran inversión social que soporta, o sea, como una especie de fundamento, de base, lo que ha sido este crecimiento económico. Ahí estimamos que en todo el periodo anterior se han invertido casi unos 500.000 millones de dólares y eso es como el fundamento social de una productividad que aumenta para todos los venezolanos. Esa inversión social, profesor, y disculpe la acotación, es lo que ha permitido, pienso usted. En parte sí, pero también el crecimiento de la propia inversión en términos de la formación bruta de capital fijo, que ha sido en los últimos 5 años sostenido. Claro, desde el año 80 tenemos un fenómeno en el caso venezolano que ha sido el proceso de desinversión que se dio en la década de los 80, en la década de los 90 y que se mantiene de manera estructural, como lo han estudiado los profesores Adrúbal Batista y el profesor Bernardo Momer, cuando hablan del colapso del capitalismo rentístico venezolano. Hay un quiebre prácticamente a partir de los años 80, donde la inversión, a partir de allí, la inversión privada, en promedio está alrededor del 10% del Producto Interno Bruto. Producto Interno Bruto venezolano, para decir una cifra aproximada en este momento, son unos 320.000 millones de dólares. Esa inversión en relación al producto, si estamos hablando de un 30%, un 25, un 30%, estamos hablando de casi una tercera parte de ese producto. Podemos estar hablando de casi 90, 100.000 millones de dólares al año de inversión, de las cuales de esos un tercio es el sector privado y los 2 tercios lo ha mantenido a lo largo de todo este periodo la inversión pública. El sector privado ha crecido en este último trimestre de medición, de evaluación. Y aquí hay un dato que es fundamental para examinar el crecimiento de este trimestre. Cuando uno ve lo que es el crecimiento del sector no financiero, no petrolero privado, creció en 6.1%. Y como ese sector institucional, no financiero, no petrolero privado, tiene un peso de 57.3, lo que es la incidencia, o sea, el peso que tiene multiplicado por la tasa de crecimiento de 6.1, este aporte que da el sector no petrolero, no financiero privado, es casi 2 tercios de la tasa de crecimiento. O sea que de este 5.2, que es la tasa total, 2 tercios de eso lo da el sector no financiero, no petrolero privado. ¿A qué atribuye que el sector privado proteste tanto porque considera que hay un problema severo en cuanto al estímulo para la inversión? Bueno, fíjate, yo no sé si los que protestan realmente son verdaderos empresarios, pero los verdaderos empresarios tienen un espacio importante en la economía nacional. Aquí lo estamos viendo. O sea, estoy hablando del no financiero, no petrolero privado, que tiene ese peso, casi el 60%, y fue la tasa entre el no financiero público y privado la que tuvo la mayor tasa de crecimiento, 6.1.
al multiplicarlo por el peso que tiene, nos da casi un 2/3 de este 5.2. O sea que el mayor aporte a la tasa de crecimiento de este trimestre lo da precisamente ese sector. ¿No tendría razones ese sector privado para quejarse yo no de las cosas de yo no las que sé se dónde quejan? lo sacan, porque si 2/3 de la tasa de crecimiento, de la velocidad de crecimiento, lo aporta ese sector privado, no financiero, no petrolero, yo no sé de qué estamos hablando, a menos que digan que el Banco Central no da, y tenemos que respetar lo que es la profesionalidad del Banco Central, donde allí profesores universitarios, profesionales durante muchos años han perdido, pero yo creo que más bien se le quiere dar una connotación política para no reconocer lo que es este comportamiento de la economía venezolana, que ya entró en una fase de crecimiento sostenido. Cuando habla de una fase de crecimiento sostenido, ¿qué se puede prever, profesor? Bueno, fíjate tú, nosotros durante 22 trimestres tuvimos una tasa bastante elevada, casi 10%. Esto es como si, imagínate un carro, un Volkswagen, tratando de llevar a una velocidad de esos que corren en Fórmula 1, Pastor Maldonado, esos 300 kilómetros por hora. Entonces, en este momento la economía venezolana tuvo esa capacidad de crecimiento. Y si tú ves la relación entre la inversión y el producto, esa tasa del 5% es perfectamente, habíamos previsto un 5% y estamos en promedio en los 3 trimestres que ya tenemos en el año 2012, un crecimiento superior del 5.6%. Y en el presupuesto que nosotros llevamos a la Asamblea Nacional y que actualmente se está discutiendo, estamos previendo una tasa del 6%. O sea que nosotros el crecimiento nuestro no lo estamos fundamentando en algo irreal, sino que es algo perfectamente factible dentro de lo que son no solamente la base social de apoyo, que ya tiene una inversión grandísima a lo largo de todos estos años del proceso bolivariano desde el 2 de febrero del 99, sino que también la formación bruta de capital, y eso lo podemos ver en los datos del Banco Central en los últimos trimestres, donde la inversión ha crecido a una tasa. La inversión bruta, por ejemplo, Vanessa, en el primer trimestre creció 24.9%. En el segundo trimestre 17.0% y en el tercero 13.3%. El promedio de los 3 trimestres en relación al año anterior es 17.6%, que es una tasa altísima. Ahora, profesor, ¿a qué atribuye usted que la economía venezolana crezca mientras otras economías como las europeas, que supuestamente tienen mayor músculo que una economía como la nuestra? Claro. Nuestra economía es una economía mediana, estamos hablando de unos 320.000 millones de dólares. La economía, por ejemplo, la economía china son casi 6.5 billones de millones, billones en castellano. La economía norteamericana, la mayor del mundo, son casi 14, pero las tasas del crecimiento de la economía norteamericana están en 1.5, tal vez tengan un potencial de llegar hasta 2. ¿Por qué crecen tan poco y crece tanto la venezolana? La diferencia está, por supuesto, en el tamaño, pero nuestra economía sobre todo ha fortalecido lo que es la inclusión social. Ese ha sido el norte del presidente desde el mismo 2 de febrero de 1999. ¿Cómo pasar de una situación en que lo social, y eso se puede comprobar a través de cualquier tipo de las metas del milenio, la disminución de la pobreza, la disminución del desempleo, el coeficiente de Gini, que es el que mide la distribución a través de la curva de Loren, de lo que es la distribución regresiva, en Venezuela es lo menos regresiva que hay en América Latina. O sea, ese componente social que al final da una productividad social de nuestro país y por supuesto también a nivel de las empresas individuales, porque tiene el ser humano mejor condiciones de salud, tiene mayor nivel educativo, tiene mayor protección social, y es la economía petrolera, que es nuestro primer el motor, el dinamo. Esa sería la diferencia fundamental si compara la economía venezolana con economías como la estadounidense o las europeas. Fíjate, la inversión social. No estamos hablando del capitalismo desarrollado, y si vamos a las tesis, no es una crisis del capitalismo, como se dice, una crisis de financiarización, ese término que es un poco más complejo para decirlo en castellano, es una crisis estructural, no de la lógica capitalista, sino vemos a las tesis del profesor Mesaro, es una crisis de la lógica del metabolismo del capital, que es una crisis de carácter estructural, no supera a los Estados Unidos
algunos de los elementos que pone el profesor Mesaro como característica de esta crisis estructural. La lucha que hay entre los estados nacionales e internacionales, el problema del ambiente. Mira cómo va a crecer la economía norteamericana y en términos de lo que van a hacer desde el punto de vista de la mayor energía con esa casi irracionalidad en la explotación de ciertos yacimientos o sea, que petroleros. Es un problema de modelo. Absolutamente. Yo diría que el modelo venezolano es el que permite crecer y el modelo capitalista estadounidense porque está viendo al ser humano al centro de la economía. Mira lo que está ocurriendo lamentablemente en los países europeos. Si Estados Unidos y Europa invirtieran más en el ser humano, como usted insiste que lo ha hecho Venezuela, ¿crecería la economía? Es posible que lo logren, y muchas críticas de famosos economistas que son premios Nobel, el propio Paul Krugman, que hace muchas críticas a la economía norteamericana y sobre todo a la situación que tenemos en Europa, donde fíjate tú, aumentan los años para los pensionados, prácticamente no pagan los salarios, hay una... Fíjate tú el nivel de desempleo, por ejemplo en el caso español, casi 1 de cada 4 está en una zona ya de desempleo. En el caso venezolano, nosotros tenemos una tasa de desempleo que está por casi cercano al 7%. Y lo más importante en esa tasa de desempleo es el crecimiento de la economía formal, que hace muchos años, yo tengo aquí una curva donde, fíjate por ejemplo, si puedes ver en esa figura, aquí por el 2004, esta curva que está azul, este es el sector de la economía informal, que a veces mide inclusive lo que son 5 unidades productivas con 5 empleados o menos, que pueden a veces ser caracterizados. Y fíjate tú cómo se ha despegado esta tijera, que en el año 2004 era casi 50-50, ahora el empleo formal está llegando al 60%, 60-40, o sea que a medida que esa tijera se amplía, el sector formal, que es por supuesto un empleo mucho más racional, productivo, estable, va creciendo. E inclusive muchos de estos empleos del sector informal, por la forma como se miden en unidades productivas de menor de 5 personas, esos son profesionales y técnicos. O sea que esto que está aquí indica no solamente lo que ha sido el beneficio de la política social incluyente, sino en términos del empleo, el mejoramiento de las condiciones de trabajo, cosa que no está sucediendo en Europa. Las venezolanas y los venezolanos sentimos los efectos de ese crecimiento de 5.2%. No hay duda que sí, fíjate. ¿En qué lo sentimos? Se lo preguntaron hoy en la rueda de prensa, se lo preguntó la periodista de Venevisión. Hay uno de los elementos que es importante, que son los servicios. Déjame ver si yo tengo por acá una lámina que pueda expresar directamente eso que está allá. En el Banco Central se mide lo que se llaman algunas rachas, que son sectores de la economía que vienen creciendo durante muchos trimestres sucesivos. Fíjate, esta es la producción de servicios del gobierno general. Ahí está incluida la parte de la salud, la educación. Esta racha que se ve de tasa de crecimiento es casi, para darte el número exacto de lo que es el número de trimestres consecutivos que hemos tenido un crecimiento positivo de los productos en los servicios del gobierno central durante 39 trimestres sucesivos. Estos servicios han venido creciendo, inclusive, fíjate, si son 40, son prácticamente 10 años. O sea que incluyen lo que fue el momento del golpe de Estado y el sabotaje petrolero, porque ha sido una política consistente a pesar de las circunstancias. Cuando hubo el impacto también de la economía, de lo que ocurrió en la economía norteamericana, aún hubo aquí crecimiento, porque es una política constante. ¿En qué se traduce ese crecimiento económico para la vida cotidiana de quienes lo puedan estar escuchando, quienes están transitando en este momento? La salud, la educación, Vanessa, o sea que son elementos fundamentales de la protección del ser humano. Fíjate tú, en este momento el número de pensionados ya creo que está llegando y dentro de poco a 2,5 millones de personas. ¿Tú recuerdas hace 10, 15, 20 años cuando le ponían la ballena a los pensionados? Hoy en día todos tienen por lo menos un sueldo mínimo y eso va creciendo. O sea que esa
atención a quienes han trabajado toda su vida, no hay duda es decir, que no es solamente un indicador macroeconómico. no, y es que, Si hay un beneficio para la sociedad. yo lo digo reiteradamente, Vanessa, la economía no sirve para nada si no va en beneficio del ser humano. La economía venezolana va en beneficio del ser humano. ¿Qué es lo que pasa en Europa? Palos le dan a los ancianos, a los jóvenes, a los que protestan, porque allá continúan. Este pueblo se rebeló en febrero de 1989 y luego vinieron las rebeliones militares del 92. Solamente que las primeras fueron de un pueblo desarmado y la segunda de militares que decidieron rebelarse contra el sistema. Eso no ocurrió ya en abril del 2002, donde el pueblo venezolano y la Fuerza Armada se unieron para derrotar. ¿Cuántos votos sacó el señor Carmona? ¿Quién eligió al señor Carmona? Con un papelito allá y ahora que se preocupan tanto por el proceso constituyente para la elaboración del plan, ¿quién eligió a ese señor? Y toda la fiesta que hicieron allí en el Salón Ayacucho, es que eso se va a olvidar, eso está totalmente grabado para todos los que participaron y después con la pretensión de ser hasta candidatos para la presidencia de la República o para algunos gobernadores. ¿Nuestra economía está desenganchada o menos dependiente que la de Estados Unidos en este momento? ¿Qué tanto nos puede afectar? No, nosotros seguimos siendo una economía altamente dependiente del petróleo, eso no hay duda, es una economía de carácter rentista. Pero se han buscado otras opciones, le preguntamos en particular por la relación con China y las expectativas que hay con respecto a la economía china, ¿qué tanto pueden impactar en Venezuela? El gobierno norteamericano no puede aceptar que este proceso bolivariano tenga éxito y por lo tanto aplica dos estrategias que son complementarias. El aislamiento externo, que tiene inclusive elementos condicionantes en la parte financiera, donde nos hacen pagar con ese MBI, o sea, Emerging Market Bond Index Plus, que nos hacen pagar casi 12-13% de una tasa en el exterior, cuando nuestras reservas internacionales prácticamente tenemos que pagar por mantenerla allí. Entonces, evidentemente que eso tiene influencia en tratar de aislarnos del resto, y cualquier cosa positiva que le ocurra a este pueblo venezolano y al gobierno, la oposición lo niega, por eso terminan negándose ellos a sí mismos. ¿Nos puede afectar lo que ocurre en China, profesor? Muy concreto. Bueno, el elemento China es una relación que se ha venido estableciendo desde hace 10 años como una relación estratégica. ¿Cuál fue la ecuación fundamental desde el inicio del gobierno del presidente Chávez? Energía hacia China y agricultura hacia Venezuela, pero eso se ha ido complejizando y hasta en el campo financiero. Cuando se hizo el fondo pesado, que era la primera parte, 4.000 millones de dólares para Venezuela y 2.000 del Fonden, que eran 6.000, y después una segunda parte, 4.000 de China y 2.000 del Fonden, eso ya está totalmente cancelado. Después, como eso estaba visto que podía repetirse 5 veces, ya se está haciendo en la segunda parte, 4.000 y 4.000, recientemente se firmó el acuerdo. Y luego se hizo un préstamo de gran volumen y largo plazo, que es el que llamamos, por 20.000 millones de dólares, de los cuales 10.000 es en dólares y 10.000 en la moneda del renminbi, el yen, el yuan. Entonces fíjate tú cómo las relaciones privilegiadas que tiene China con Venezuela y Venezuela con China, por supuesto, han permitido abrir ese espacio, no solamente en la relación energía hacia China y agricultura hacia Venezuela, sino en los satélites, en la industria. ¿Un estancamiento en China podría ser perjudicial para Venezuela? No creo, porque la economía china, que ya es la segunda del mundo, por supuesto, la economía mayor es la economía de los Estados Unidos, con casi 14 billones de dólares en este momento, pero a una tasa de crecimiento que lo ha tenido durante casi 30 años del 10%, ahorita ha disminuido un poco. Bueno, se acaba de terminar de realizar el Congreso del Partido con la nueva autoridad, el nuevo secretario del Partido Comunista, porque ese es un país que tiene además una dinámica interna. Son 1.300 millones de personas que han venido mejorando su nivel de vida y en este momento están transitando por el plan entre el 2011 y el 2015. Entonces puede afectar en estas relaciones, no cuanto a aquellas que se refieren a China, por ejemplo, con el caso de los Estados Unidos. Cuando tú ves lo que son los bonos de los estados del Tesoro, una gran parte es del pueblo y el gobierno chino. O sea que a nosotros, por el tamaño de nuestra economía, por la protección, por esa especie de cerco que tenemos, de contrafuego en términos de la política social incluyente y ahora el crecimiento de la economía,
Porque recuerden, siempre nos enseñaba el doctor Mazazabal, el primer motor son los hidrocarburos. Desde que descubrimos los hidrocarburos, esa es una fuente, hasta crecieron un poco en términos volumétricos la producción nacional, que va a seguir creciendo en la faja con esas reservas de 300.000 barriles que están allá abajo, con un factor de recuperación. Son casi 300.000 barriles, y si se mejora la tecnología podemos aumentar la cosa. Ya se están haciendo las inversiones en la faja con todas las asociaciones que ha hecho Venezuela, donde Venezuela tiene la mayoría en cada una de esas empresas. Después el sector de la construcción. Lo vamos a ver al regreso, profesor, porque no queremos interrumpirlo en la mitad de esto, que nos cuente al regreso y lo comparta con el pueblo venezolano cuáles son las áreas en las cuales hay crecimiento, cuáles son las áreas que en su opinión deberían ser fortalecidas. Nos lo cuenta al regreso, enseguida volvemos. Trabajamos con nuestro pueblo, construyendo el horizonte que merecen todos los aragüeños. Taret, corazón para Aragua. Eres la inspiración para todo lo que hacemos. Nuestras más de 500 oficinas están donde las necesitas. 1.200 cajeros automáticos trabajan para ti las 24 horas del día. Una red de 30.000 puntos de venta te facilita la adquisición de bienes en todo el país. Ya hay un TVCom funcionando en más de 1.000 comunidades. Y nuestra banca móvil te permite hacer operaciones electrónicas totalmente seguras. Por eso eres nuestra fuente de inspiración. Queremos que tengas un techo propio. Que tu vida sea más confortable. Y que tu dignidad sea reconocida. Inspirados por las necesidades del pueblo y guiados por el gobierno bolivariano, estamos construyendo la mejor y más moderna banca pública del país. Banco Bicentenario, en marcha. El gobierno bolivariano continúa desarrollando el Sistema Público Nacional de Salud con la construcción y puesta en marcha de la Fábrica Venezolana de Vacunas. Esta moderna planta, ubicada en Caracas, estará en capacidad de producir 50 millones de vacunas para el pueblo. Eso incrementará significativamente la colocación de vacunas en el país a más de 21 millones de venezolanos. Nada detiene la revolución en salud. El lugar donde encuentras las medicinas que necesitas, de calidad y a precios accesibles, donde puedes preguntar con confianza, porque te brindamos atención oportuna. Ese lugar está cerca. Farmapatria, medicina para el pueblo, salud para Venezuela. Seguimos, amigas y amigos, con más de su programa Contragolpe, conversando esta noche, martes 20 de noviembre del año 2012, con el profesor Jorge Giordani, ministro del Poder Popular para Planificación. Acá en las grandes avenidas, ¿cuándo pensaban estos compañeros que vivían en el extremo de zonas tan peligrosas, donde su vida estaba en dificultad? Entonces, haber tomado a la vivienda como un problema de Estado que era absolutamente necesario, ya ese motor se prendió, y además la vivienda tiene unos encadenamientos hacia adelante y hacia atrás porque requiere insumos. Yo siempre lo digo, en extremo, exagerando la nota, la construcción no necesita $1, porque tenemos el cemento, la cabilla, la arena. La ingeniería civil, después de la ingeniería militar venezolana, de nuestra independencia, fue la ingeniería civil. Pero usted destaca el crecimiento del sector infraestructura. ¿Qué otros sectores, profesor Giordani? El sector industrial, inclusive, creció, ha aumentado. Aquí tengo, déjame ver si tengo aquí la lámina del sector industrial, que ha crecido. Aquí están, por ejemplo, el crecimiento de todos los sectores. No sé si lo puedes ver en esta lámina. La manufactura, lo tenemos en pantalla, que había crecido 2.5 en el tercer trimestre del año pasado, tuvo un leve crecimiento de 3. Ahora fíjate, lo importante de este sector es el peso que tiene. Dentro de todas las actividades que mide el Banco Central, es el que tiene el mayor peso, 14.4, que es lo que digo que es el tercer motor de nuestra economía. Si este sector, con este peso,
comienza a crecer. Fíjate que la incidencia en este 5.2 es de 0.4. Pero cuando este motor se prenda, no solamente en términos de lo que es la industria privada, la industria pública, la industria ligera, de bienes de capitales, en el caso venezolano, ahí vamos a tener un crecimiento que del 6% es perfectamente factible para lograrlo en el caso venezolano, porque nuestra empresa petrolera no va a dejar de crecer, sobre todo con las grandes inversiones que se están haciendo en la faja. Nuestra industria de la construcción no va, porque el déficit lo tenemos en el caso de la vivienda y las construcciones, la vialidad, todas estas obras que hay que hacer para mejorar la infraestructura, puertos, aeropuertos, vialidad agrícola, todo esto. ¿Qué sectores habría que fortalecer? Bueno, no hay duda que si... Con base en estos indicadores. Fíjate, que pensando en el próximo plan, que eso lo va a anunciar el presidente el día 10 de enero, y ya afortunadamente hemos abierto un procedimiento que lo decimos los venezolanos con orgullo, y yo no sé por qué tanto le temen al proceso constituyente. Parece que le tuvieran temor al pueblo, o sea, que la participación del pueblo se tomase como una cosa, ¿no? Y el pueblo no es al final el que tiene el derecho supremo de la elección. Entonces, este proceso constituyente para la elaboración del plan, a partir de lo que planteó el presidente el día 11 de junio, el programa de gobierno tiene una característica fundamental, que es la direccionalidad del proceso político. Y eso lo determinó el propio presidente con su puño y letra, con los 5 objetivos históricos. Pero a partir de allí, la elaboración del plan, a partir del programa, requiere de un análisis de viabilidad, de un programa de inversiones en el sexenio. ¿Y qué áreas habría que fortalecer? Bueno, también en este con caso, base en las áreas no hay duda que con el gran esfuerzo que se ha hecho en el área social de más de 500.000 millones de dólares, eso hay que mantenerlo. Tú construiste una escuela, construiste un hospital, hay que dotarlo, hay que mantenerlo. Y vaya que con nuestra cultura rentística, a veces la cultura de nuestro mantenimiento es bien baja, está barato, dame 2. Entonces, en eso los venezolanos tenemos que dar un salto cuántico para preservar lo que hemos ya alcanzado en términos de lo social y mantenerlo. Pero por supuesto tenemos que seguir construyendo escuelas, hospitales. El segundo elemento tiene que ser la construcción. Para modernizar este país, fíjate, si en el próximo plan, el primer año del plan, que es esto que hemos hecho del presupuesto, una tasa de crecimiento del 6%, está muy por debajo de lo que se podría esperar, profesor. Bueno, fíjate tú que esta economía ya creció a un 10%. Y no solamente creció un 10 por las relaciones entre la inversión y el producto, relaciones técnicas que son necesarias por la inversión, lo que yo te decía de la formación bruta de capital y la inversión, sino también por la inversión social. Pero tenemos que dedicarle ahora un gran esfuerzo a lo que es la modernización de la infraestructura de este país: puertos, aeropuertos, carreteras, autopistas, la infraestructura para la electricidad, para el gas, todas estas cosas. Fíjate tú, por ejemplo, que en este momento PDVSA el esfuerzo que está haciendo para traer el gas de Oriente, porque prácticamente nosotros teníamos una sociedad inconexa, no conectada con el sufrimiento del gas en el lado occidental del país, y todo ese esfuerzo que se hizo conectar hacia allá. Eso son obras de infraestructura importantísimas que tiene que hacer PDVSA, no solamente para llevar el gas a todo el país, sino también para la electricidad, para las carreteras, para todo esto. Entonces hay un gran esfuerzo necesario. O sea, que el mantenimiento va a ser el gran dinamizador, o uno de los grandes dinamizadores de la economía. Y por supuesto que también las grandes obras de infraestructura, saneamiento ambiental, o sea, llevar el desarrollo de las ciudades, ese sueño que tanto a veces nos critican del eje norte, el eje norte llanero, donde apenas 4 millones de personas viven allí en esos 1.500 kilómetros, donde hay 10 hermosas ciudades en el piedemonte andino. O sea que ahí pueden perfectamente estar unas 10, 12 millones de personas en unas condiciones mucho más de las que podemos lograr en esta bella Caracas, en el sentido de ciudades que son vivibles, 100, 200.000 personas. ¿Cuánto debe pesar el crecimiento, el aporte del sector privado para ese crecimiento económico, y cuánto debe pesar? No hay duda que el público, desde el punto de vista estructural, Vanessa, eso se viene viendo desde el año 80,
Y si tú tienes una relación entre la inversión y el producto de un 30%, en estos últimos años ha sido el 20%, o sea, 2/3 de esa labor que lo ha hecho el sector público. Pero el sector privado lo va a tener ese 10%, o sea, ese 1/3 del total de la inversión, porque tienen negocio. Ahí lo veíamos en el Banco Central esta mañana, donde pequeñas industrias se están transformando en medianas y hay un crecimiento de ellas. Entonces, Yo diría que hay un crecimiento del sector manufactura. Pues, en algunos sectores está soportado con cifras, porque al contrario las organizaciones empresariales rebaten esto. No, está bien. Dicen bueno, que digan lo que digan. Estas son cifras del Banco Central. Fíjate, por ejemplo, en la tasa de crecimiento promedio del sector industrial de la manufactura privada, que creció de una tasa del 3.9, hay sectores como el papel y productos de papel que en el trimestre crecieron 39.5%. En el tercer trimestre. En el tercer trimestre. Productos textiles, 21%. Productos de madera excepto muebles, 14%. Muebles, resto de las industrias manufactureras, 11.7% en el trimestre, en el tercer trimestre. Metales comunes, 11.6%. Edición e impresión, 8.8, porque este pueblo está leyendo mucho más. El Correo del Orinoco, Ciudad de Caracas, todo esto, el Diario Vea. Productos de caucho y plástico, 7.6. Otros productos minerales no metales, 6.5, y prendas de vestir, 4.6. Todos estos sectores crecieron a una tasa, pero imagínate, superior al 3.9, que es la manufactura privada. Pero es que el producto, papel y producto de papel es 39.5%, o sea, 10 veces más que el promedio. Entonces, bueno, ¿qué van a decir? Que eso no es así. Por supuesto que hay otros sectores que crecieron menos y tenemos todavía problemas en el caso de la minería. ¿Cuáles son minerías? Sobre todo por la minería y la parte pública, ¿verdad? Que hay que reactivarla. Pero tú te imaginas cuando ese tercer motor de nuestra economía, que es la industria, que ya tiene un crecimiento en el sector de la manufactura privada, 3.9, y que pasó de casi a 3%, aquí lo tenemos, la manufactura de 2.5 a 3%, entonces ya tenemos este motor que se sigue encendiendo progresivamente, y cuando eso esté, no hay duda que ese crecimiento del 6% que estamos estimando para el primer año del próximo plan que va a presentar el presidente, es perfectamente sostenible con nuestros recursos y nuestra economía interna. ¿Qué estímulos habrá para el sector privado? Bueno, ahí hay todos los estímulos posibles para que aporte al crecimiento. Pero si aquí lo ves, las cifras que yo te daba, de la tasa de crecimiento del no petrolero, no financiero privado, prácticamente está aportando 2/3 a ese 5.2. O sea, de ese crecimiento, 2/3 son del sector privado, no petrolero, no financiero. Entonces cuando hablan de esas cifras, no sé de lo que están diciendo, porque evidentemente que el Banco Central es un instituto que merece respeto, ya más de 70 años, con técnicos y profesionales que miden esta economía. Pero le preguntamos es qué otras medidas se podrían tomar para mejorar el desempeño de ese sector. No hay duda que las próximas medidas que hay que hacer, y sobre todo con el reto que se tiene Venezuela ante Mercosur, es el aumento de la productividad de esas empresas y sobre todo de la infraestructura venezolana, ¿verdad? Y fíjate tú, en este caso la demanda, nos decía el ministro Navarro y Argenis Chávez en un seminario que tuvimos recientemente, que casi la demanda estaba llegando a 18.000 megavatios. Hay que ver lo que significa. Cada 1.000 megavatios, dependiendo del tipo de tecnología, si es térmica, hidro, prácticamente son 2-3 mil millones de dólares. Y si estamos hablando, como mencionaba el profesor Navarro, de la necesidad de llegar a unos 40.000 megavatios, ya estamos hablando de una inversión entre 50 y 60 mil millones de dólares. O sea que una inversión no solamente en el campo de la generación, sino de la transmisión y la distribución. Eso sí, esos servicios hay que pagarlos, ¿verdad? Porque aquí el gratis se acabó, ¿verdad? Y el regalado se tiene que acabar. ¿Cuánto cuesta una botellita de agua en relación a la gasolina, Verónica? Si a veces... Vanessa. Perdóname, Vanessa, no discúlpame. En ese caso... Yo sé que se pone bravo conmigo.
Es un lapsus, esa es la intensidad de tus preguntas. Fíjate tú, por ejemplo, cuando uno compra, va a la estación de servicio, a veces le da una propina que es mayor que lo que uno está gastando. Una botellita de agua, ¿cuánto cuesta? 6, 7 bolívares. ¿Y cuánto cuesta el litro de gasolina? ¿Usted piensa que ese es un tema que hay que discutir? Por supuesto que sí, todos los servicios. Todos los servicios, aquí el regalado se tiene que acabar y la gente tiene que pagar. ¿Y la mentalidad del regalado en quién persiste más? ¿En el sector público o en el sector privado? ¿Usted diría que en ambos? En toda nuestra cultura rentística que lo llevamos los venezolanos hasta los tuétanos. Porque el problema de la renta, como bien lo han estudiado el profesor Asbol Batista y Bernardo Momer, es una captación de un recurso que no se genera en la economía venezolana. Y si estamos hablando de un Producto Interno Bruto de unos 320.000 millones de dólares, y eso está entre el 15 y el 17%, estamos hablando de unas cantidades de 40, 50.000 millones de dólares. Lo que pasa es que eso anualmente antes no se quedía aquí. ¿Y cuál fue la lucha que se planteó el 7 de octubre? Por la captación y la distribución de ese excedente. Y si el presidente Chávez tiene un solo mérito, es haber distribuido la renta petrolera por el pueblo venezolano. ¿Y qué pretendían estos señoritos de la oposición? Volver a captar esa renta para distribuírsela entre ese poquito, esa élite, esa oligarquía. Su comentario nos permite preguntarle sobre el reclamo en el que persisten algunos gobernadores de oposición todavía, que dicen que no tienen los recursos. Claro, se les ha dado hasta el último céntimo. No se debe nada, desde su punto de vista, profesor, no se le debe nada a la región. Porque aquí el administrador primero de la Hacienda es el presidente de la República. Lo que pasa es que cada uno de ellos tiene la pretensión de ser un administrador de la Hacienda Nacional. No, señor, que lleven sus cuentas y que le rindan cuenta en sus estados, en las gobernaciones y en las alcaldías, porque se les ha dado hasta el último céntimo. Ahí tuvimos una discusión cuando fuimos a la Asamblea en la Comisión de Finanzas y se les ha dado lo que le corresponde. Lo que pasa es que los venezolanos tenemos que superar un escollo y un desafío que está allí en lo intenso de nuestro cuerpo y nuestra alma, que es el rentismo petrolero. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De un socialismo rentista. Eso es una contradicción en los términos. Entonces, esta sociedad tiene, primero, por supuesto, que mejorar la salud intelectual de este pueblo, y ese es el esfuerzo que ha hecho el presidente Chávez del mismo 2 de febrero de 1999. Pero después el nivel educativo, cómo ha aumentado en todos los indicadores que podamos utilizar a nivel internacional. No hay duda que Venezuela ha dado un salto cuántico en eso. Y luego ahora... Menos en el rentismo. No, es menos que en la visión sobre porque la renta. eso está muy en nuestra personalidad. ¿Usted atribuye a eso que se siga pidiendo recursos que usted dice que no se necesitan, profesor? No hay duda. Mira, el profesor J.J. Montilla, hoy todavía en la Asamblea se volvió a discutir sobre eso. Extraordinario ser humano, siempre nos decía, Jorge, Héctor, nos importa lo que importamos, nos decía siempre él en sus trabajos. Y por supuesto, porque aquí en el 2008 las solicitudes de importaciones casi llegaron a 90.000 millones de dólares. ¿Cómo están al día de hoy? Mucho menos, y eso se normalizó a 25, 30, 40.000 millones de dólares. Ahí está el balance, la cuenta corriente del Banco Central. Entonces nosotros tenemos que adaptarnos a esas condiciones. Lo que pasa es que mucha gente lo que quiere es que comprar barato y vender caro, ¿verdad? Y nuestra mentalidad tiene que superar ese rentismo para hacerlo productivo. De una economía rentista a una economía productiva es un reto fundamental que tenemos, y en este proceso bolivariano lo que hemos echado las bases sociales, y en este segundo plan hay que echar las bases de la infraestructura para que esta economía pueda, con esos 320.000 millones de dólares que tiene, en menos de una década, duplicarla y seguir mejorando la distribución del ingreso. 3 minutos nos quedan, nos dice nuestro compañero profesor. Le preguntamos, ¿usted atribuiría entonces esos reclamos reiterados a otras razones, no necesidades reales? Por supuesto que no son. Nos referimos a las regiones en particular. Está barato, dame dos, o sea, y tienen que rendirle cuentas al pueblo. Y ahora, afortunadamente, vienen elecciones de gobernadores el 16 de diciembre y después en abril a los alcaldes, y cada quien tiene que ser responsable de los recursos que recibe y de los recursos que genera en cada una de esas regiones. Dólar ilegal, profesor Giordani, ¿existe? Sabemos que es ilegal, fíjese que estamos usando el término ilegal, pero es una realidad. Fíjate, usted nos comentaba que se iban a tomar medidas drásticas para combatirlo. Ese problema está en la génesis del propio mecanismo rentístico venezolano.
las discusiones que se daban en los años 20 entre Pérez Dupuy, Lecuna y toda la propuesta que hacía después sobre la parte de la agricultura, o sea, cómo esa sobrevaluación de la moneda venezolana es algo inherente a esta economía rentística. Entonces allí hay un problema fundamental que tiene que ver con la productividad. ¿Cuánto exporta el sector privado? ¿Y cuánto requiere de importación el sector privado? ¿Cuál es la productividad del sector privado? ¿Cuánto exige y quiere el sector privado? En el 2008 llegaron casi la totalidad de las importaciones, las solicitudes a 90.000 millones de dólares. ¿Usted diría que es el sector privado el que está empujando ese dólar Bueno, no, y ilegal? también tiene que ser el sector público el que tiene que acomodarse a esto, porque es que la mentalidad rentística no solamente está en el sector privado, aquí está, yo digo que está en la mente y en el alma de todos los venezolanos, y eso es un reto fundamental si es que queremos fundamentalmente crear una sociedad de carácter diferente basada en la lógica del trabajo, que es el socialismo. Abrir el chorro de dólares, que es lo que plantean. Ah, no, y llevárselos, por supuesto. ¿Usted piensa que eso es lo que está Morgan detrás de Guaranty esa... Trust 1989, los venezolanos poseíamos en el exterior 89.000 millones de dólares. ¿Cuántos eran? 20.000 venezolanos. ¿Y qué hicieron durante la Cuarta República y con el proceso neoliberal? Descartado eliminar el control de cambio, visto así por lo que usted dice. Por supuesto que no puede ser. O sea, si no, imagínate tú lo que hubiera pasado con nuestras reservas, que se las hubieran llevado. Y si no, nuestras reservas pudieran estar en 100.000 millones de dólares. Pero ahí está la creación de una nueva institucionalidad financiera que ha permitido crear el Fonden con más de 100.000 millones de dólares para los proyectos y lo que después es el fondo chino que tanto critican. Allá lo hicimos en la Asamblea y lo expusimos, todo eso. Y eso está abierto, transparente, aquí no le tenemos nada a nadie. Y si hay algo, y si hay alguien que es transparente en este país, en el manejo de los recursos, es el propio presidente de la República. Nosotros no tenemos nada que ocultar. Los que tenían que ocultar, Vanessa, era el paquetico, el paquetazo de ese señor que todavía inclusive pretende ser gobernador de un estado. Vamos a ver cómo le va. ¿Sigue defendiendo las premisas del presupuesto 2013, No hay profesor? duda que sí. A pesar de las discusiones incluso en la Comisión de Finanzas. Tiene que ser de una prudencia. Mira lo que pasó en el 2008. En junio teníamos un precio petrolero de 140 y en diciembre llegamos por debajo de 40. En este momento el promedio está cerca de 104 dólares el barril. Ha bajado un poco, está en 95, 96. Esos son precios justos. Y además el uso de esa riqueza tiene que ser para el ser humano venezolano y para que este país, y eso no hay duda que lo va a presentar el presidente el 10 de enero cuando presente el segundo plan socialista para lo que viene en estos próximos 6 años. O sea que tenemos que ponernos las alpargatas porque lo que viene es oropo, Vanessa. Profesor, muchísimas gracias. Siempre es un placer conversar con usted, aunque se moleste, aunque se ponga bravo. De verdad, muchas gracias. Absoluto, gracias, Vanessa. Bienvenido siempre, profesor. De verdad, muchas gracias. Nosotros despedimos al profesor Jorge Jordán, el ministro del Poder Popular para Planificación y Finanzas, y de esta manera ponemos punto final al contragolpe por la noche de hoy. Queremos agradecer, como siempre, a todo el equipo de Venezolana de Televisión detrás de las cámaras, haciendo un gran esfuerzo para que este espacio salga al aire. Agradecemos también a todas y todos ustedes. Extendemos ese agradecimiento a Fondo Patrimonio y a la Guardia Patrimonial, con el centro de nuestra ciudad capital recuperado, iluminado para todas y todos ustedes. Nos despedimos hasta mañana. Muy buenas noches. Continuamos rompiendo la liga. Esta maravillosa actuación de Justin Verlaine. Todo listo para lo que va a ser el inicio de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. ¿Qué se puede saber de Arango? ¿Cómo se ha sentido? Tiro de Arango, disparo, golazo. Ya al filo de la chicharra le dio la victoria. La mano arriba, son 3 puntos. Todo el mundo esperaba en ese momento que el balón fuera por arriba de la barrera. Tú vas a decir que a mí me encanta Messi, sí me encanta. Gran jugada de Albert Pujols. Pueden interactuar con nosotros a través de las redes sociales. La alegría en Venezuela está súper al máximo. Rompiendo la liga. De lunes a viernes a las 4:30 de la tarde. Por Venezolana de Televisión. Gracias a la gran misión Saber y Trabajo, bueno, tengo un cambio significativo en mi vida. Me siento orgulloso de formar parte del equipo Quimbioté, una empresa socialista
que está orientada a la producción de medicamentos de forma gratuita para la población venezolana. Aporto mi granito de arena para que todos esos medicamentos y esas medicinas que llegan a esas personas necesitadas lleguen en forma correcta y como es, o sea, con la calidad que ellos la necesitan. Confíen en la gran misión del objetivo de insertar a la población desempleada en el medio productivo. Eso es verdad. Yo doy fe de eso. Con mi décima entrelazada te venero con mi canto y arrápame con tu manto, Santísima Cruz Sagrada. Venezuela alcanza el primer objetivo de desarrollo del milenio antes del tiempo fijado. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, conjuntamente con el Programa Mundial de Alimentos y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, confirman que la nación cumplió antes del 2015 la meta de disminuir la pobreza extrema y el hambre. Así es.